cada uno. Y bueno, pues nuestros panelistas nos acompaña Ángel Hidalgo, de la empresa MS2S de España. Ahorita nos va a platicar un poco qué es lo que hace esta empresa. Él tiene experiencia de muchos años en el sector. También nos acompaña de Colombia Andrés Lacerna, de la empresa de Canvas. Y también está Miguel Ángel Camarena, que justo es de ODP. Él fue nuestro proveedor de nuestra prueba de orientación vocacional que tenemos en Mexicana de Becas para el apoyo de nuestros beneficiarios. Y bueno, pues les cedo la palabra. Andrés, creo que prendiste por ahí tu micrófono. Perfecto, ya activa. Perfecto. Si gustas compartir alguna presentación o alguna pantalla, adelante. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, Miguel Ángel, te escuchamos. Ay, llegué safe. Es que no sé qué tanto pasaba. Los dejo, ¿no? Los micrófonos son todos suyos. ¿Ahorita tú tienes el control de los micrófonos? Si tú ya lo tienes prendido y en el momento que quiera hablar Andrés o Ángel, sin problema pueden prender. Ok, ahorita ya nos están escuchando todos nuestros compañeros participantes. Así es, ya todos se escuchan. Ah, qué bueno. Pues si quieren damos inicio, ¿les parece bien? Sí, adelante. Muchas gracias. De acuerdo, adelante. Gracias. Pues antes que nada agradecerle a Rebeca, Mexicana de Becas, el que hayan organizado este webinar en un momento tan oportuno para hablar sobre lo que es la educación en línea. También agradezco fuertemente a mis amigos, a Ángel y Andrés, que nos están acompañando y con su experiencia profesional, su experiencia de vida y lo que hacen ellos cotidianamente en sus empresas, nos van a permitir tener una visión amplia de lo que viene al futuro. No estamos ahora tratando de revisar lo que no se hizo, creo que de eso ya hay muchos análisis, artículos, todos los días lo platicamos, sino más bien ahora lo importante es hacia adelante qué es lo que debemos de hacer en este tema fundamental que es la educación en línea. Yo me voy a permitir pues dar una semblanza social de lo que estamos viviendo actualmente por el problema de la pandemia, por lo que está implicando no tener un sistema de comunicación en línea, y no nada más nos vamos a referir a la parte tecnológica. Quisiera comenzar platicando sobre lo que es el alumno que pues ha venido en el modelo educativo mexicano desde kinder y llegará hasta secundaria sin prácticamente haber tenido contacto con lo que es los medios digitales de enseñanza-aprendizaje. De hecho, no está contemplado en la legislación mexicana poder tener la primaria en línea o el kinder en línea. Y sin embargo, hoy estamos sumidos en una realidad donde todos los niveles educativos están tratando de ofrecer, ya sea en línea, con una tecnología de plataforma educativa, internet, o bien a distancia, como es, creo que el mejor ejemplo que lo define, la telesecundaria en el caso de México. La telesecundaria que a través de programas de televisión, pues los estudiantes pueden ver ahí su clase, y ha sido como los dos recursos tecnológicos que ha utilizado el gobierno mexicano para tratar de resolver el problema educativo que se nos vino encima. Han determinado canales, horarios, programas, y van alternando entre la parte digital y la parte a distancia con los conocimientos y buena experiencia que hay en este país sobre lo que es la educación a través de la televisión. Pero el alumno lo tenemos en casa, lo tenemos confinado ya desde hace un mes, 4 semanas, ya está nervioso, otros están ansiosos, su comportamiento no necesariamente es el cotidiano, y le estamos enfrentando a un modelo educativo que jamás había tenido la oportunidad de tener enfrente.
Le estamos ofreciendo también, en el mejor de los casos, pues la continuidad de lo que ya había venido utilizando en la preparatoria fundamentalmente y en nivel superior en las universidades, con algunas materias en línea o plenamente ya lo que son licenciaturas en línea, que bueno, ha ido cobrando cada vez más gente adepta aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la República Mexicana. Perdón, me distraje, es que se me hace raro oír pajaritos. Es una de las consecuencias positivas de la pandemia, que pues volvieron las aves y volvieron los animales y la ecología se volvió otra vez a recuperar un poco. No sé si los alcanzan a oír ustedes en la transmisión. Se oye perfecto. Estamos nosotros con los estudiantes que seguimos en el tema de nuestros alumnos, que son pues nuestros hijos también en la mayoría de los casos, pues ahí con todo un tema de cómo resolver que puedan integrarse a esta nueva cultura. Todos decimos que nuestras nuevas generaciones nacieron con un teclado en las manos, pero no es lo mismo jugar videojuegos que tener ya la formalidad de tomar un proceso de enseñanza-aprendizaje delante de una computadora donde toco el siguiente tema. Nuestros maestros no están necesariamente preparados todos para poder brindar y preparar materiales que sean atractivos, que sean pedagógicos para un proceso en línea o para un proceso a distancia. Hemos visto, al menos yo en Facebook, un montón de apoyos morales al profesorado que nunca habían tenido una capacitación en estos temas, que le están teniendo que dedicar muchas más horas que lo que habitualmente le ofrecen a lo que son los estudios en presenciales que habitualmente atienden ellos, que también son padres de familia y tienen a sus hijos ahí. Entonces, pues sí, cada quien en la medida de lo que nos va tocando ser actores en esta obra de teatro social que se está viviendo en este momento, pues sí, tenemos cosas complejas, cosas muy loables, que estamos encontrando recursos emocionales que no sabíamos que teníamos, pero la realidad es que el proceso educativo se ve dañado. Primero, por lo que decía, que el estudiante no está necesariamente acostumbrado ni culturizado a una educación así. Segundo, que el profesor tampoco tiene una idea y una capacitación para poder ofrecer el día de hoy soluciones que resuelvan el aprendizaje. Por otro lado, las escuelas pues están tratando de resolver las de paga, las escuelas privadas, pues tratar de salvar las colegiaturas y tratar de que algo se vea que sí están trabajando y que le están echando ganas ellos y sus profesores para que la hora que tengamos que pagar el recibo de cada mes, pues no pongamos tanta oposición los papás. Los veo también dedicados y con las ganas de que se haga bien, pero de nuevo la inexperiencia es lo que está privando en esta parte social. El gobierno, pues ya platicábamos, la solución que dio al menos aquí en México. Es muy interesante. Ángel radica y es español, de Granada, Andrés es colombiano, un poquito, si luego nos pueden compartir las experiencias de lo que ha sido en sus países estos temas, se los vamos a agradecer. ¿Nos parece corta la respuesta del gobierno? Pues no lo sé. Cada quien tenemos una opinión en esa. Mi opinión como experto es que para las condiciones tan precarias que se tenían y la velocidad de respuesta que se tenía que dar, me parece que lo hicieron de una manera honorable, pero tampoco está abonando para que sea el mejor ciclo escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema de gobierno en este tema de educación a distancia va a tener que sentarse a replantear muchas cosas. Las personas que ya llevan algunos años de experiencia en el medio educativo recordarán que en México, por ejemplo, para la educación superior, pues hay 3 modalidades, la presencial, la mixta y a distancia. Y que, pues si yo ofrezco servicios educativos presenciales, la misma autoridad educativa me sanciona si yo meto cosas a distancia, o si la doy a distancia, pues no puedo ofrecer nada presencial, por eso está la modalidad mixta. Y lo que yo decía al inicio, pues jamás se había planteado una necesidad de tener que considerar ya que desde la educación básica, desde kinder hasta secundaria, tenemos que crear ya todo un modelo nuevo de enseñanza-aprendizaje donde lo que es la participación del modelo en línea tiene que estar presente.
Algo que me preocupa mucho es, por ejemplo, si lo están viviendo ustedes en sus instituciones educativas, hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje se lo hemos entregado a los profesores, a los alumnos y a los papás. Y si yo no cuento con un modelo de educación en línea, con una plataforma formal, y si no tengo un sistema de control escolar, y al hablar de sistemas sí me refiero fundamentalmente a algo desarrollado en términos de informática, pues de lo más valioso que tiene una institución educativa pues son sus calificaciones. El día de hoy que le estoy pidiendo al profesor que utilice la cuenta de correo electrónico personal, que esté utilizando su smartphone o su tableta para que ahí vaya teniendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando las actividades le llegan a él o a ella, pues no sabemos nosotros como escuela qué sucedió en el momento de la asignación de una calificación. Podríamos pensar, ¿mande? Podríamos pensar positivamente que sí el profesor hará un resguardo cuidadoso, detallado de lo que son las notas. No estoy hablando de que se vaya a corromper, que podría haber una posibilidad. Estoy hablando de que si le estoy entregando todo ese proceso tan delicado al profesor, entonces él en sus recursos personales no me puede garantizar que tenga un buen sistema antivirus, no me puede garantizar que tenga un buen internet y entonces la comunicación para las clases sea la más adecuada. Entonces, como instituciones educativas, no pensemos que nos vienen 6 meses de complicación y que a lo mejor en el ciclo escolar 2021-2022 o el modelo que llevemos cuatrimestral, semestral o trimestral, se va a corregir en el próximo. Estamos hablando de algo que ya llegó para quedarse y Ángel y Andrés nos harán más énfasis en esos temas en sus intervenciones. Entonces tenemos que ir pensando cómo resolverlo. Yo les diría, si el día de hoy una secretaria en su oficina de servicios escolares es la que va alimentando los Cardex todavía de manera manual, los Cardex de cada estudiante con sus calificaciones, les diría que eso ya está pasado de moda. Necesitan crear un sistema que tenga alta seguridad para que de inmediato la calificación obtenida en la plataforma educativa, sin la intervención y sin meter la mano humana, se transfiera de inmediato a ese sistema de calificaciones, que vamos, no tiene mucho caso hacer énfasis, pero de eso derivan certificados, constancias, certificados totales y el título. Entonces hay que tomar atención en eso, por favor. La gente que estaba estudiando, los estudiantes mexicanos que estaban en el extranjero y se han repatriado, pues es otro tema. Yo creo que hay una gran oportunidad para, hablando en temas de promoción, para que las universidades particulares, las de gobierno, las públicas, puedan hacer alguna campaña, porque no todo el mundo tiene el dinero para volver y regresar al país del cual ya salió. Y Estados Unidos, pues ya dan prácticamente por perdido todo este año escolar. No sabemos realmente. Yo creo que sobre ese tema de los repatriados no hay un estudio, o si lo hay, alguien lo conoce, por favor avísame para poderlo ir revisando. Pero habría que abrirle las oportunidades a los que vuelven para que se incorporen en el mercado mexicano, buscando que tengan pues similitud sus estudios con los que estaban cursando en otro país. Prácticamente finalizo, tenemos muy poquito tiempo, no quisiera yo tomar todo, porque también resultan mucho más interesantes, creo yo, las propuestas de mis compañeros, por lo que viene a futuro. Para mí era importante poner cuáles eran las condiciones base. Yo diría que para el día 30 de mayo, que oficialmente ha avisado a la SEP que vamos a volver a clases, habría que poner un gran signo de interrogación. Creo que hoy debe de prevalecer más el cuidado, la salud, la vida de las personas, y si por estos periodos se perdieron algunos conocimientos, habrá que crear alguna estrategia para poderlos ir recuperando más adelante. Finalmente, y con eso doy pie para la intervención de Ángel y de Andrés, es que me parece que va a haber una brecha todavía más severa o más marcada en el tema de la educación a distancia, entre los que sí tienen los recursos tecnológicos, económicos, las universidades que sí pueden invertir en desarrollar el modelo pedagógico a distancia, y las que van a tener que hacer un híbrido y una adaptación y no cuentan en casa ni con internet, o como yo digo en broma,
pues a lo mejor sí tienen internet, pero no han pagado Telmex y se los tienen cortado desde hace varias semanas o meses, ¿no? Entonces una cosa es tenerlo, pero tenerlo activo y poder utilizarlo para lo que es la educación a distancia. Entonces creo que va a ser todavía una brecha más grande y se va a notar en el aprendizaje los que provengan de las instituciones educativas con experiencia, con aprendizaje en el modelo educativo a distancia, de las que no necesariamente lo han aprendido ni tienen su población estudiantil la posibilidad económica o la posibilidad cultural de incorporarse en este nuevo modelo. Cedo la palabra, Ángel, a Andrés, que me quieran hacer favor de continuar con la presentación. Sí, bueno, yo hago una redundancia de lo que comentabas tú, ¿no? O sea, la crisis de la COVID-19 está sacudando todas las sociedades de múltiples formas. Y nosotros estamos reaccionando con medidas de choque, como comentabas tú, ¿no? Pero en muchos casos lo que se anticipan son cambios profundos en todo, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo del gobierno de lo común, porque aquí ya es un tema transnacional, y por supuesto en el mundo de la educación, ¿no? Realmente las respuestas que demos ahora, aunque parezcan que son experimentos o planes de choque, se van a convertir muchas de ellas en respuestas definitivas, ¿no? El otro día estaba leyendo pues un informe de Mary Meeker, el informe de las tendencias en Internet. Esta señora lleva publicando desde 1995 pues, el Internet Trend Report y escribió hace unos días una carta a sus inversores, ¿no? Y ella, pues al final, la conclusión de la carta hablaba de un concepto que era el darwinismo digital, ¿no? O sea, la crisis del coronavirus lo que está haciendo es separando a las compañías que tenían una estrategia digital fuerte de aquellas que aún no la tenían. El CEO de Intel también comentaba que en las crisis las compañías malas son destruidas, las compañías buenas sobreviven y las grandes compañías mejoran. También tenemos otro de las cosas que me llamaba la atención, que había notado para esta conversación, era un TechCrunch, el famoso blog tecnológico, comentaba que de pronto nos hemos encontrado con el futuro digital de golpe, ¿no? O sea, el futuro digital está pasando ahora mismo. Y tanto las empresas, las instituciones como las personas hemos pasado por una transformación digital aceleradísima en menos de 90 días. O sea, de pronto todos nos hemos tenido que ir al mundo digital sin pensarlo, ¿no? Y al final el año 2020 se va a convertir en el año de la transformación digital y no ha sido por elección de nadie, sino que todo el mundo nos hemos encontrado ahí, ¿no? Y evidentemente en cada una de las industrias y en educación, por supuesto, vamos a encontrar los ganadores y los perdedores. Ahí, en el contexto de la universidad, pues habría que preguntarse si el entorno universitario o el entorno de educación en general estaba realmente preparado para la docencia online. ¿Realmente tenemos todos los medios? Como decía Miguel Ángel, ¿podemos garantizar la equidad a los alumnos en el sistema educativo? Pues yo creo que eso es difícil. Miguel Ángel comentaba que se van a aumentar esas distancias, esas barreras. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente ahora mismo lo tenemos, ¿no? O sea, justo en este momento aquí, por ejemplo, en España se está planteando cómo se hace el examen final, ¿no? Y el examen final o los exámenes que quedan, ¿cómo lo hacemos? Realmente deberíamos de contar con una herramienta tecnológica para poder hacerlos. O a lo mejor no, a lo mejor aquí se está pensando en retrasar a julio y que en julio pues ya veremos. A lo mejor resulta que con las distancias, guardando las distancias y con las garantías sanitarias suficientes, pues a lo mejor se puede hacer de forma presencial. Pero en cualquier caso, deberíamos de tener ese examen presencial sobre una herramienta tecnológica, porque lo que nadie se plantea ahora mismo es tener como dos alternativas
y por lo menos si tenemos una alternativa que la podamos usar de alguna de las dos formas, ¿no? Yo creo que ese sería un primer paso de, ya que nos ha pasado esto, que no nos pase ahora para la parte de los exámenes. Y en la parte de la estrategia digital, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, realmente ahora hay que decir, oye, si la compañía o la institución ya estaba trabajando digitalmente, o sea, ya tenía como mínimo un LMS en la casa, pues quizá lo ha notado menos. Pues es simplemente que ha cambiado los porcentajes y el porcentaje de actividades antes que hacía en presencial era X y el que hacía en línea era Y, y ahora resulta pues que el total de esas actividades se están haciendo en línea, ¿no? Realmente, el que tuviera una estrategia digital futurible o que en un veremos, como ha pasado en muchas instituciones, pues ahora lo que se ha encontrado es que ya lo tiene que hacer. Y esto pues, va a implicar que, pues, que tiene que tomar más riesgos y que en muchos casos tiene que saltar sin red. Aquí muchas veces resulta que hay que tomar decisiones, qué tipo de herramientas son las que hay que imponer. Hoy comentábamos, ¿no? Y decíamos, pues la mayoría de la gente va hacia herramientas libres porque son gratuitas. Bueno, pero sabemos si realmente son gratuitas, si realmente eso nos va a resolver el problema o nos va a generar más problemas. En cualquier caso, yo creo que todos somos conscientes de que en este momento hay que contar con un expertise. O sea, la gente que ya lleva en el mundo de la educación online X años, pues yo creo que lo ideal es acudir a las fuentes de la gente que ya ha pasado por ese tema y que sepa de alguna forma, que nos encamine de alguna forma. Si no, pues volveremos a cometer un poco los errores que ya han cometido ellos en otro momento del tiempo. Y luego es importante, o sea, ahora mismo la distinción entre estrategia digital y estrategia no existe. O sea, ahora mismo todo el mundo, absolutamente todas las compañías, estamos hablando de educación, pero es que hasta las propias tiendas, o sea, como digo, hasta si las tiendas que venden jitomates, pues realmente se tienen que plantear que como mínimo le puedan hacer pedidos por internet porque, bueno, pues la pandemia a lo mejor termina, en nuestro caso es el 9 de mayo, puede ser el 11, el 4, el 20 de mayo. Pero lo que está claro es que no sabemos si va a haber un repunte, no sabemos si nos van a permitir salir o de pronto tenemos que guardar las distancias porque estamos contagiados y vamos a tener que, de alguna forma, todo el mundo, todas las instituciones, todas las compañías van a tener que responder a eso. Y esa nueva normalidad que nos vamos a encontrar no va a ser sencilla. Entonces, de alguna forma, yo creo que deberemos de estar preparados para eso. Y es importante, yo creo que ahí hay un tema que es básico, como decían antes el Andy Group, ¿no? O sea, dice, si tú tienes en una crisis una empresa mala, seguramente vas a morir. Si tu empresa es buena, pues sobrevivirá. Y realmente solo las grandes empresas son las que mejoran, ¿no? Con las crisis. Y yo creo que ahí esa reflexión nos tiene que llevar a plantearnos cuál es el futuro que nos vamos a encontrar, porque ahora, como decimos, bueno, pues ya lo estamos resolviendo como podemos, pero lo que está claro es que hacia dónde tenemos que ir, yo creo que hay un concepto que ya lleva unos años y es irnos hacia un blended learning, ¿no? O sea, al final tendremos que ir acomodando a que podremos dar clases presenciales, podremos dar clases en línea, podremos hacer evaluaciones o test presenciales, podremos hacer test en línea y tendremos que mezclar todos estos conceptos en ese concepto que se llama Blended Learning, face to face, o formación combinada, o aprendizaje mixto, o escenarios múltiples, pero yo creo que esa es la única posibilidad que tenemos en este momento de plantearnos nuestra viabilidad como institución a medio y a largo plazo. Hay que pensar también que dentro de ese Blended Learning mucha gente
piensa que solamente es pasarnos a un tema de cursos en línea. Y eso no es un blended learning. O sea, tenemos que estar pensando, sobre todo, en el estudiante, ¿no? Y en el estudiante hay que pensar en todo este concepto de equidad. Pues tenemos que pensar que el estudiante podrá tener una conexión muy buena o no tan buena, podrá tener un dispositivo muy bueno o no tan bueno. Esos son conceptos que está claro que ahí hay que dejar en el aire, ¿no? Y que evidentemente eso, la tecnología lo tiene que poner encima de la mesa. O sea, lo que no puede ser es que el estudiante, si le damos un libro de texto, pueda estar leyendo cuando está conectado o cuando no está conectado. Perdón, en el caso del texto lo pueda leer siempre y en cambio cuando estemos hablando de un libro digital, pues solamente cuando esté conectado a la red. Pues también tendremos que permitirle que en esos dispositivos pueda leer los libros cuando no esté conectado a la red. Entonces ahí yo creo que hay muchos conceptos que hay que ir perfilando porque la parte del online y el offline en cualquier país del mundo, aquí en España tenemos, pues a lo mejor el porcentaje de problemas en cuanto a la conectividad es menor, pero también existen. O sea, aquí no le podemos garantizar, no todo el mundo en España tiene garantizado el 100% la conectividad y con un ancho de línea suficiente como para poder estar solamente aprendiendo en línea. Entonces tendremos que plantearnos las dos alternativas o distintas alternativas, ¿no? Ahí hay otra reflexión. Hay un tema de Gartner Group, justo en septiembre del 2019 publicó un paraguas, ¿no? Y más o menos el conjunto de herramientas que él nombraba a nivel de una Corporate Learning Suite hablaba, pues evidentemente, de una plataforma de entrada o de experiencias, hablaba de librerías de contenidos, hablaba de realidad virtual. El concepto de realidad virtual, pues evidentemente, en donde el alumno puede experimentar, casi vivir lo que está haciendo desde un experimento o hasta determinadas cosas que pueden ser complejas de hacerlas en persona. Nosotros recientemente hemos implantado un tema de realidad virtual para resolver un tema de autopsias, ¿no? Entonces, yo creo que esos conceptos hay que utilizarlos, están ahí, se pueden usar y evidentemente hay que contar con un LMS, pues el LMS como el corazón de la parte de educación en línea como tal, insisto, no como única herramienta, pero sí como corazón. Y luego después hay multitud de herramientas que nos van a permitir obtener toda la información, porque lo que sí que es verdad es que en el mundo digital vamos a encontrar grandísimas ventajas. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un alumno que lea un libro en digital, si tenemos la herramienta correspondiente, pues podremos saber si ese alumno ha leído el libro, si lo ha subrayado, si ha hecho comentarios. Y todo eso nos puede dar una fuente de información grande porque yo como profesor al día siguiente puedo llegar a saber cuántos de mis alumnos que tengo aquí delante pues ya han leído el libro y cuáles han hecho comentarios y cuáles han hecho subrayado textos, porque es muy importante tener ese tipo de herramientas, sobre todo cuando ya las tenemos, ¿no? Hay una parte también que yo creo que dentro de este ecosistema tenemos que integrar un poco a todos los actores que tenemos aquí, ¿no? O sea, tenemos desde las editoriales, tenemos desde lo que son los gobiernos, tenemos lo que son los famosos herramientas públicas, redes sociales, YouTube, multitud de cosas que hay que integrar en este sistema. No nos puede pasar como nos ha pasado ahora, que de pronto nos encontremos que solamente seguimos dando una clase con un discurso maestro impresionante y luego a continuación pretender que el alumno haya cogido todos los conceptos de golpe, pues porque realmente, como comentábamos, los nativos digitales, que son los alumnos a los que nos estamos dirigiendo, pues tienen otra forma de
de palpar o de sentir o de intuir ese tipo de cosas. Y luego yo creo que en una estrategia digital pues hay que pensar muy bien cuál es el sistema o los sistemas que queremos meter dentro de ese entorno, ¿no? Entonces, para mí, fundamentalmente, yo creo que la primera conclusión es que toda institución debería tener una estrategia digital y esa estrategia digital debería de ser asesorada por gente que tenga ese expertise, ¿no? Para mí lo más importante de esta pandemia es que seamos conscientes de que el mundo digital, como decía TechCrunch, ya está aquí. O sea, no nos podemos decir, oye, no, es que además ni siquiera nos puede garantizar que el curso que viene vamos a estar, porque no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. No sabemos si la vuelta a clases de pronto va a verse interrumpida a lo mejor durante periodos, pues por ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco acaparar más, ya le dejo la palabra a Andrés. O a Miguel. Miguel, tú nos dices. ¿Sí? ¿Andrés? Hola, perfecto. Miguel, ¿nos escuchas? ¿Quieres que siga adelante? Bueno, perfecto. Hola, buenas tardes. Por favor, díganme si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve tu pantalla. Perfecto. Bueno, tomando desde lo que nos compartía Miguel y lo que nos compartía Ángel, desde mi rol, digamos, yo tengo la oportunidad de ver un poco los países de la región. Yo trabajo con la región de Centroamérica, de México, del Caribe y una parte de Sudamérica. Y es un poco contarles lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos recogido y un poco hablar de lo que parece venir hacia el futuro y una posible forma de abordarlo. Sin importar el país, digamos que la educación virtual o la educación en línea tiene básicamente los mismos retos, unos retos a nivel de país o a nivel, podríamos decir, de política, otros retos institucionales que ya son del quehacer de la universidad, de la misma esencia de la universidad y de la forma en que se administra y se opera la universidad, otros retos tecnológicos que digamos en este momento pues son los que salen a relucir en medio de esta pandemia y asimismo unos temas culturales donde ahí sí se empieza a ver una diferencia importante entre los países. Lo que nosotros hemos podido recoger en este momento es que en la región esta es la situación actual. Estamos viendo muchas instituciones que están migrando de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Y ahí hay que hacer una aclaración, y es que lo que en este momento se está haciendo es virtualizar o digitar la mediación, la forma en que el estudiante se comunica con su docente, pero para poder llegar a una estrategia de educación en línea, educación virtual, pues son muchos más los aspectos que se deben cubrir, ¿no? Por ahora, lo que estamos intentando es una mediación a través de una herramienta digital que en este momento pues usamos Zoom o usamos Teams o usamos Google Hangout, pero tener una modalidad de educación en línea pues comprende muchos más aspectos. Lo segundo que encontramos es un personal administrativo y docente que no está preparado para este cambio, y ahí es donde nosotros debemos proveer todas estas herramientas, ¿no? El personal administrativo y los docentes están preparados seguramente, y si no están preparados, pues debemos proveerlos de herramientas y de mucha información, ¿no? Otra cosa que encontramos es que la tecnología que están usando las instituciones no está apta para la escalabilidad, y ahí en este punto retomamos algo que estaba mencionando Miguel Ángel, y es que las instituciones están tendiendo a buscar la oferta gratuita, ¿no? Y ahí en este sentido hay varias plataformas que, digamos, se tiene el concepto de que es gratuita o ellos mismos se ofrecen como una solución gratuita, y ahí empieza a haber un
un bache entre la realidad y lo que hace la herramienta, ¿no? Si bien habrá herramientas o plataformas que no tengan licenciamiento, pues también tiene que haber un tema de infraestructura, tiene que haber unos ingenieros administrando esto, tienen que haber unos administradores de bases de datos. Entonces, en este proceso sí es muy importante que la institución haga una evaluación muy seria de qué herramienta va a utilizar, ¿no? Entendemos que hay temas de presupuesto, entendemos que hay temas de incertidumbre, pero es un punto donde la decisión de qué tecnología usar es bastante importante. En Latinoamérica, las universidades y las instituciones no comparten mucho sus procesos de evaluación, pero en Internet las universidades americanas sí lo comparten. Entonces es importante que podamos entrar a ver cómo evalúan las plataformas y no solamente verlo desde un tema de presupuesto. Otro gran factor que encontramos es que las instituciones no tienen contenidos para llevarle a sus estudiantes, no tienen contenidos digitalizados. Muchos de estos contenidos los tenía el profesor para su clase presencial y ni siquiera en un PowerPoint, sino que, digamos, tenía ya como sus guías muy bien preparadas, pero no para un entorno digital. Y en este momento hay varias iniciativas desde las instituciones mexicanas, desde el gobierno colombiano, desde el gobierno chileno. Bueno, hay varias iniciativas donde están compartiendo contenidos digitales para que los profesores puedan empezar a usar este contenido y en un proceso de curación que lo hablaremos un poco más adelante, pero sí hay soluciones en la red para encontrar contenidos. Y finalmente, lo que estamos encontrando es que hay países que sienten mucha incertidumbre de cuándo va a parar esto y hay unos que hemos entrado en cuarentena antes que otros países y lo que vemos es que la fecha de volver a la, digamos, llamada entre comillas normalidad se va aplazando, ¿no? Muchas instituciones en México están apuntando a que el 30 de mayo se acabe la situación, volvamos a la normalidad y hay varios factores que juegan en esto, ¿no? Uno es el resultado de las pruebas y cómo se vaya expandiendo el virus y hay otro tema que no se tiene muy en cuenta si la gente está lista para volver a las universidades, si está lista para volverse a subir a un transporte público, si está lista para sentarse a poca distancia de su compañero y pues definitivamente nosotros sí tenemos que estar pensando en una solución que vaya más allá de una posible vuelta a cuarentena, ¿no? Lo que vemos es que las universidades están comprando herramientas de teleconferencia por 1, 2, hasta 3 meses, pero no están pensando en una estrategia a largo plazo. Ya hay algunos países como Paraguay, Perú está empezando a entrar en esa tónica y Colombia, que ya le están diciendo a las universidades de acá a diciembre, seguramente no vamos a volver y ya han perdido 1 mes o mes y medio de estar pensando en una solución a largo plazo. Y también se viene un poco las preguntas de qué viene a futuro, ¿no? Nadie sabe en este momento qué irá a pasar, ¿no? Es muy incierto. Lo que sí sabemos es que esto va a cambiar muchas cosas, sobre todo la virtualización de los servicios, entre ellos la educación, y lo que vemos en las instituciones o lo que hemos recogido que prevén las instituciones es un gran aumento en la deserción de los estudiantes, ¿no? Las universidades que yo he podido hablar están hablando de olvidar el porcentaje de estudiantes nuevos que iban a llegar este año y tratar de mantener la población en un 70 o en un 80% con respecto a la misma época del 2019. Y esto implica que el entorno va a ser cambiante y que deben tener tecnologías que respondan a ese cambio, a ese ritmo de cambio, ¿no? Volvemos a la discusión de que hablamos de unas plataformas que son gratuitas, que yo mismo hosteo en mi universidad, que yo mismo administro y demás, pero podemos caer en el riesgo de no saber qué está pasando afuera, ¿no? Cuando yo me dedico mucho, y esto lo encuentro mucho en las universidades, los sistemas muy hechos a la medida, las plataformas muy adaptadas a la medida, pero cuando uno
compara estas universidades con universidades que tienen plataformas que son licenciadas y demás, pues ve que la universidad está tan metida en sí misma que no ve qué es lo que está pasando allá afuera, y tienen incluso versiones de 3, 4, 5 años atrás, que en términos tecnológicos y funcionales, pues es una diferencia grande. Otro que estamos viendo es que las universidades están buscando plataformas con escalabilidad, con seguridad, que sean confiables y que se integren fácilmente a sus sistemas. En el momento de evaluar una herramienta tecnológica es muy importante que tengan en cuenta estos aspectos, ¿no? Hay instituciones que tenían soluciones hostedadas en sus servidores, de pronto para una modalidad virtual pequeña, de unos 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes, y cuando fueron a volcar sus 25.000, 26.000, 30.000 estudiantes presenciales, o bueno, si tenías 100 y vas a incluir 3.000 estudiantes presenciales, pues el cambio ya es grande, ¿no? Entonces, deberías estar evaluando estos 4 aspectos: escalabilidad, seguridad y confianza, y que se integre fácilmente. Y finalmente, lo que encuentran las instituciones, que es bastante importante, es los docentes con dificultades para adoptar esta modalidad. Hablaremos un poco más adelante del por qué los docentes están encontrando esta dificultad. No necesariamente porque no sean aptos para usar tecnología, no necesariamente porque lleven muchos años haciendo lo mismo, pero sí hay algunos temas o algunas habilidades que debemos abordar para apoyar al docente. Y por el lado de los estudiantes, lo que estamos encontrando es que los estudiantes están en búsqueda de una oferta en línea, ¿no? Como les comentaba, algunos estudiantes estaban muy acostumbrados a la presencialidad, empezaron a encontrar nuevas formas de mediar el docente con el estudiante, pero el estudiante no le está gustando mucho esta nueva forma de hacer la educación. Algunos ni siquiera quieren volver a un aula de clase porque sienten miedo y están empezando a buscar una modalidad en línea que tenga todos los elementos de la educación en línea, ¿no? Este nuevo experimento de mediar a través de una teleconferencia, en algunos casos funciona bien cuando la universidad tiene experiencia, y cuando no tiene experiencia no funciona tan bien. Incluso el estudiante siente que está pagando mucho dinero por recibir unas teleconferencias. En Colombia tenemos universidades que tienen un costo de matrícula bastante alto, donde los estudiantes van a una educación tradicional, y ahora incluso hay memes en la red diciendo que es el servicio de streaming más caro de Colombia. Entonces sí se ve una inconformidad por parte del estudiante con esta modalidad, y ya quisiera empezar a explorar la modalidad, pero 100% en línea, con todo lo que eso implica. Y los estudiantes esperan tener una plataforma que tenga portabilidad. El tema de los dispositivos en el hogar ahora es muy importante, ¿no? Seguramente hay un computador en casa, a no ser que se tenga la máquina del trabajo, pero empezamos a ver que ya el celular es el rey en este momento. Si la plataforma no puede llevarse a través del celular y el estudiante no puede hacer toda la actividad a partir de su celular, pues seguramente va a haber un problema de adopción bastante importante. Y lo mismo para el docente. Cada vez más los docentes están empezando a usar plataformas en dispositivos móviles. Como les comentaba, puede que su hijo esté jugando en el computador, ahora ya no tiene su máquina, y todas las plataformas se deben ir adaptando a los dispositivos móviles. Otra expectativa del estudiante es que el soporte esté virtualizado o el servicio esté virtualizado. Ya para el estudiante no es una opción ir a firmar un papel o ir a recoger un papel o tener que imprimir un papel para ir a llevarlo a la universidad. Estos servicios ya todos deberían estar de manera virtual ofrecidos para el estudiante, y lo que el estudiante espera es un esquema de soporte que sea 24/7. Los estudiantes se les ha ido cambiando un poco sus hábitos, muchos temas de insomnio dentro de la población estudiantil, y lo que hemos visto es que los estudiantes están empezando a usar las plataformas muy tarde en la noche. Si bien seguramente no puedo ofrecer que haya una persona dando soporte a esa hora, pues sí tenemos que tener sistemas donde el estudiante pueda encontrar la información, donde pueda hacer preguntas, un sitio de preguntas frecuentes. No tiene que ser una tecnología muy avanzada, pero sí
información que el estudiante encuentre a la hora que él se conecta y un poco bajarle a la frustración de encontrar problemas en una hora que el estudiante no tiene quien lo apoye. Y un poco para hablar del rol del maestro, que viene siendo un cambio muy fuerte en este cambio de presencial a virtual, y es un poco cuál es el rol del docente en línea. El rol del docente en la educación tradicional era un rol bastante céntrico, ¿no? El maestro era el dueño de la información que compartía con sus estudiantes lo recibían, algunos de manera proactiva, algunos de manera desinteresada, pero siempre el rol del profesor era muy céntrico, ¿no? Él era como el sol de este universo en la educación presencial. Y cuando cambia el rol la docente en línea, ahí es cuando empezamos a tener problemas y ahí es cuando el profesor se empieza a sentir no tan cómodo en esta modalidad y conceptualmente empieza a tener un problema con la modalidad y ahí es donde empezamos a ver que fracasan este tipo de mediaciones y estos experimentos. Entonces queríamos hablar un poco del rol del docente en línea, o cuáles son como esas cualidades que lo va a hacer que sea exitoso en este proceso, un proceso que toma tiempo, pero que si conceptualmente el docente se ve en un panorama distinto, entiende que su rol es distinto, podemos evitar un poco todo este traumatismo. Entonces, estas son las características que debería tener un docente en línea. Lo primero es que sea un facilitador. Como les comentaba, ya no es un profesor que lleva el conocimiento a sus estudiantes y sus estudiantes solamente escuchan y algunos de forma proactiva interactúan. Ya ahora es diferente. Y ahora el conocimiento está allá afuera, ya hay Google, ya hay YouTube, ya hay TED, ya hay información por todo lado, incluso información de muy alta calidad, de universidades como Harvard, de Yale, de MIT, este tipo de universidades que antes no teníamos acceso a esa información y no podíamos hacerlo. Entonces, ya el profesor no es el que emana la información, sino el profesor es una figura que facilita ese proceso de enseñanza-aprendizaje con unas plataformas tecnológicas donde está la información. Esto es importante que él sea un facilitador de ese proceso, que en el proceso motive al estudiante, que sea un motivador y que dinamice la dinámica de esa aula de clase, ¿no? Si, por ejemplo, en este momento que hay tantas noticias todo el tiempo generándose, pues que este docente tome esas noticias que van pasando con relación al tema que dicta y compartir todas estas experiencias con el estudiante para ir dinamizando esa clase. Y se necesita que el docente sea experto en la materia, pero no es necesario que él produzca todo el contenido, ¿no? Como les comentaba, hay mucho contenido desde iniciativas gubernamentales que están disponiendo sus contenidos hasta videos de YouTube, video de TED, y el profesor no necesariamente tiene que sentarse a hacer contenido contrarreloj y con la contingencia encima tratando de generar contenidos. El profesor bien puede ir a buscar unos buenos recursos, agregarlos a sus cursos, compartirlos con sus estudiantes y de esa forma suplimos un poco el tema de la falta de OVAs o objetos de aprendizaje para este mundo digital. Lo otro es que sea moderador, él va moderando los cursos, va moderando la comunicación, va moderando los foros de discusión y definitivamente que sea un maestro 3.0, ¿no? Que él sienta que su rol cambió, que ahora es más un facilitador, un motivador, un dinamizador, que esté todo el tiempo buscando nuevas formas de presentar contenido, que esté conectado mucho a las redes sociales, que esté muy conectado a lo que están preguntando sus estudiantes, viviendo sus estudiantes y cambiar ese concepto que él tenía de ser un profesor que emanaba información y que los estudiantes recibían activa o proactivamente. Y finalmente lo que hemos visto es que las instituciones quieren empezar a agregar todo ya. Entonces compran la plataforma un día para otro, crean un curso, le dan un curso al profesor vacío y espera que lo llene de cosas y demás. Y esto pues puede ser un poco abrumador para el estudiante, para el profesor y para la institución. Entonces lo que nosotros hemos visto es que hay un par de fases, ¿no? Y se podría llevar de esta forma. Uno es que haya una fase donde haya una habilitación de la tecnología, es decir, donde la
institución adquiera una herramienta tecnológica, y esta herramienta tecnológica, como les comentaba, es muy importante que sea muy bien evaluada. La segunda es empezar a agregar elementos de comunicación entre el estudiante y el docente, empezar a hacer uso de los chats, empezar a hacer uso de las videoconferencias, empezar a hacer uso de foros y seguir a una tercera fase donde el profesor empieza a agregar contenidos y formas de evaluar. Y estos contenidos los agrega, como les comentaba, de forma curada. Recursos que ya hay afuera que yo todavía no voy a producir, pero que sí identifico que pueden ser muy buenos para mi clase y para mi estudiante, y empezar a agregar algunos temas de evaluación. Lo que hemos visto es que el tema de los exámenes todavía es un problema, porque todavía hay un gran tabú de si es el estudiante, si no es el estudiante, si se va a copiar, si todo este tipo de cosas. Pero debemos empezar a agregar evaluaciones como que el estudiante grabe un video o un audio del que piensa de un tema, que entregue un proyecto, todo este tipo de cosas que involucra que no sea una evaluación de su memoria, sino de su proceso de aprendizaje, y para este tipo de cosas pues no necesitamos una herramienta de verificación de identidad. Siguiente fase, que los profesores empiecen a diseñar su material, que empiecen a diseñar sus cursos, y ahí que empiecen a hacer uso de las herramientas del LMS o de la plataforma tecnológica. Finalmente una fase 5, donde empiecen a compartir las instituciones sus experiencias para terminar en una fase final de adopción. Eso era lo que quería contarles, Miguel. Por este lado, te dejo la palabra. El día de hoy agradezco porque Ángel está en España, nos está ofreciendo su hora de la cena para poder tener este webinar, y también ya es la hora del almuerzo en Colombia, entonces muy agradecido con los dos por su participación. Ángel es socio consultor de la empresa MS2S Group, que radica en Andalucía, en Granada, concretamente en España. Ellos son líderes a nivel europeo y en América también ya en varios países, con una plataforma educativa que resuelve varios de los temas que aquí hemos platicado, y la gran virtud que tiene es que se puede hacer a la medida de las necesidades de la institución educativa que esté interesada. Y Andrés es el director regional para la parte de Centroamérica y de México de la empresa Canvas. Canvas es la número 1 el día de hoy en el tema también de plataformas educativas. Ha ido creciendo y le ha ido quitando el mercado a Blackboard, que quizá es la que ustedes conocen de este medio. El día de hoy es la líder en el mercado en el tema de plataformas. Y bueno, somos partner los tres, Miguel Ángel Camarena, su servidor, de la empresa Orientación y Decisión Profesional, para el tema de consultoría o cualquier tipo de consejo que ustedes necesiten en temas de educación a distancia. Sé que hay una parte de preguntas y respuestas, no quisiera comérmela, dejar un espacio por si alguien está interesado en preguntar algún punto. Y de nuevo, pues muy agradecido por la presencia de ustedes, a Rebeca por estar allá en los controles, y a Andrés y a Ángel por estar colaborando con nosotros. Paso la palabra a Rebe para el tema de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Miguel, Andrés, Ángel, por la información muy útil. Yo creo que el conocer incluso datos duros te abre más como la realidad. Digo, la mayoría de los que están acá conectados pues están en el sector educativo, pues qué mejor ellos conocen cómo está la situación. Pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puede ser en el chat o si gustan abrir su micrófono, está abierto el espacio. Les vamos a enviar información, Rebe, a todos los que estuvieron participando a través de tu conducto. Y si alguien ahorita a lo mejor no se anima a preguntar o no se le ocurrió alguna duda, yo creo que queda abierto el espacio. Ya les proporcionaremos nuestros correos y teléfonos por si más adelante desean ponerse en contacto, si tú no tienes algún inconveniente. No, para nada. De hecho, también la sesión se grabó, entonces seguramente la subiremos al canal de YouTube de Mexicana de Becas. Ah, perfecto. Tenemos el link para consultar
consultarlo posteriormente o si lo quieren compartir con alguien de sus colegas. Y ahí colocamos los datos de ustedes tres, por si igual los quieren buscar para alguna asesoría, alguna consultoría o algo, o conocer a detalle algún servicio o saber cómo solucionar algún problema al que se está enfrentando la institución. Claro que sí, con mucho gusto. Veo por ahí que Norma Eli tiene alguna duda. Nos Sí, decía Norma. que se podía preguntar, de Sí, Yanira Cruz. sí, gracias. Antes que nada decirles que fue una plática excelente, me abrió mucho panorama, me hizo aprender. Yo no estoy propiamente en el área de educación, pero sí soy mamá y me abrieron mucha visión para esto y transmitirlo. Yo pregunto, por favor, eh, Miguel, decía sobre el regreso a clases el 30 de Sí, mayo. sí, Esto va junto con la pregunta de la deserción que mencionaba Andrés, si no equivoco, en donde decía que, bueno, sí. va a haber una gran deserción. Yo preguntaría, en este regreso a clase, el miedo que se está viendo en los jóvenes, ¿cómo hay alguna herramienta que ellos puedan buscar para orientar ahora en dónde poder estudiar, porque tal vez lo que ellos están estudiando el día de hoy sea presencial? Por ejemplo, me refiero Sí, específicamente, por ejemplo, al área de gastronomía, y que no es fácil tomar, aunque ya he visto cursos en donde se están dando cursos en línea, pero ujú, pues de repente el tocar, el oler, el saborear, el estar con el profesor juntos, trabajando hombro a hombro, pues no va a sustituir de ninguna manera los cursos en línea. Pero si este joven de repente ya inclusive pudiera estar dudando en qué seguir estudiando, ¿ustedes tienen alguna herramienta que los jóvenes pudieran ver en toda esta parte de orientarlos a buscar esas claro. últimas opciones en línea? Si me permiten, les agradezco. Qué gran pregunta. Y da pie, me apura, aunque es un tema que me apasiona, pero me apura contestarlo muy concretamente. Lo que estamos viviendo y ese miedo que a veces lo tenemos perfectamente ubicado de dónde deriva, pero otras veces no y nos genera ansiedad, es que estamos viviendo un duelo similar al del fallecimiento de un familiar, de los duelos que estudia la tanatología, y este duelo es la pérdida de algo, que los tanatólogos se dedican a la pérdida de lo que consideramos los seres humanos como muy valioso, y nos van acompañando en los procesos. ¿Qué perdimos el día de hoy? Pues la confianza, la tranquilidad, el sentirme seguro de que si yo salgo de casa, pues voy a regresar por la noche, pero hoy ya no sé si volví contagiado y además con la paranoia de si no voy a contagiar al resto de mi familia y mis abuelitos, no vaya a ser que yo los contagie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tema muy importante y lo estamos viviendo cada quien en su nivel de inteligencia emocional de una diferente manera. Y sí tenemos justamente un par de evaluaciones que nos permiten en línea que las conteste la persona, no es nada más para niños, todos creo que la necesitaríamos hacer, que nos ayuden a identificar dónde se radica el miedo, qué nivel tenemos y de qué manera alternativa podemos ir resolviéndolo. El día de hoy, con lo que usted me comenta, no sabría decir si va ya un miedo muy profundo que tuviera ya que seguir una terapia específica o simplemente es el miedo que tenemos el día de hoy todos por lo que está sucediendo. Pongo brevemente un ejemplo. A todos nos da miedo que haya un terremoto en Ciudad de México y nos sentimos en duelo por lo que pasó. Pero hay quien se queda estancado y cada que hay un terremoto grita, se sale corriendo, etcétera. O bien el que ya lo fue asimilando, lo fue entendiendo que es un fenómeno de la naturaleza, que no le pasó nada y que todo sigue adelante. Son diferentes niveles y necesitan diferente nivel de atención. En lo que nos decía Rebe, yo dejaré ahí los comentarios o la información, mejor dicho, de lo que son estas evaluaciones y la manera en que podrían ustedes resolverlas. No sé si con esto respondo a su pregunta y agradezco mucho que la haya formulado. Gracias, Miguel, muy amable. No, gracias a usted. Acá también preguntan si tienen opciones gratuitas de sus empresas en esta contingencia. Si hay versiones gratuitas de qué, perdón.
si hay opciones, si tienen opciones gratuitas. Sí, ok. bueno, yo ahí, si me permiten, nosotros estamos prestos a liberar la semana que viene un entorno de evaluaciones en línea como un tema de herramienta en evolutivo. Vamos a liberar dentro de 2 semanas justo también un tema de contenidos digitales para que puedan, realmente hay editoriales que nos van a aportar contenidos para que los podamos publicar de forma gratuita también como apoyo. Y bueno, ahí yo creo que le dejaremos un poco la información, como dice Miguel Ángel, en la plataforma para que la puedan usar y ver. Nosotros estamos pensando que la forma de apoyar en el mundo educativo es esta. Andrés, yo creo que también, bueno, te cedo la palabra, Andrés, porque también sé que vosotros estáis de alguna forma poniendo parte también en este tema, ¿no? Hola, sí, sí, sí. Nosotros, bueno, a los actuales clientes nuestros les estamos dejando que agreguen cuantos usuarios necesiten para que cubra toda la universidad la herramienta, pero para los que no son usuarios nuestros y quisieran usar la plataforma, hay una versión gratuita para profesor, no para instituciones, pero sí para profesores. Simplemente entrar a Google, escribir Canvas como instructor, dan Enter y ahí sale una opción para que puedan usar la plataforma 100% funcional para sus clases. Porque sí hay una versión para docentes gratuita. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Rebe? Pues no, acá ya no hay en el chat ninguna. Ángel, no sé si quisieras comentar, me parece que ustedes tienen por ahí en Barcelona alguna universidad que conoce sobre el tema de gastronomía. No sé si quisieras platicarnos sobre esto. De Sí, la pregunta que nos hizo la maestra de Yanira. Sí, justo lo estaba pensando. Nosotros estamos trabajando con el CET, que es el Centro de Turismo y Gastronomía de Barcelona, y justo es una de las mejores instituciones en el tema de gastronomía. Yo le animo a que ponga en Google CETT y ahí encontrará toda la información. También tienen cursos online y bueno, pues es una de las mejores instituciones a nivel mundial en el tema de gastronomía. Gracias, Ángel. En lo que dejemos ahí con Rebe podemos incluir también este link, ¿verdad? Esta liga para la Universidad de Barcelona. Sí, claro. Muchísimas gracias. Perfecto, pues si ya no hay alguna otra pregunta, podemos dar por terminado el webinar, la sesión. Pues solo agradecerles el tiempo. Bueno, Miguel, que fue el contacto con Andrés, con Ángel. Como mencionabas hace rato, pues el que se dieron un espacio, digo, la diferencia de horario, pues a veces nos complica, pero pues ahorita con la tecnología todo se puede, ¿no? Entonces, su tiempo, agradecerles la información, su experiencia, y que se hayan podido compartir un poco con nosotros. Pues nada más quedar pendiente de que nos manden la información, cualquier otro texto, link que quieran agregar, para mandarles a los asistentes, pues, el paquete completo, ¿no? El video y toda la información por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde, noche, según el uso horario que nos toque. Gracias a todos y que tengan buen día. Aquí ya vamos de salida, como decimos. Ya es de noche. Hasta luego, un gusto. Chao. Hasta luego, feliz tarde. Andrés, muchas gracias. Un abrazo. A ti por la invitación, un abrazo. Gracias a todos. Feliz tarde. Igualmente, gracias.